Bienvenidos a Curiosamente, el espacio donde la ciencia se encuentra con la vida cotidiana, un programa para descubrir cómo funciona nuestro cerebro, cómo aprendemos, sentimos, nos comunicamos y construimos vínculos. Cada semana, especialistas, historias reales e investigaciones científicas nos ayudarán a comprender que no existe una única manera de pensar, aprender o percibir el mundo, porque cuando entendemos el cerebro, también aprendemos a comprender mejor a las personas. Con la conducción de Paola Prenat y la mirada científica de la doctora Mariela Caputo. Muchas gracias, y con la voz encantadora de Ileana Zunino, que también nos va a presentar cuál es la pregunta del día de hoy. Sí, la pregunta que hoy nos hacemos, Pao, es una pregunta que cada vez escuchamos con más frecuencia. ¿Todos los cerebros funcionan de la misma manera? Menos mal que la tenemos a Mariela, que nos va a enseñar si funcionan o no de la misma manera. Yo podría decir que no, porque el mío no funciona igual que todo. ¿No funciona? Bueno. Pero sí nos pasa que estamos escuchando últimamente una palabra que es bio-neurodiversidad. Tanto la escuela, la sociedad, ¿viste? La gente como que aparece una palabra nueva, le incorpora al vocabulario y yo creo que nadie sabe, o la mayoría, de qué estamos hablando. Bueno, muy bien, muy buena tu pregunta, porque esto de si funcionan los cerebros igual unos con los otros, en realidad aparece esta forma de hablar de cómo pensamos y cómo aprendemos de manera diferente un cerebro y el otro para poder explicarlo. Esta palabra neurodiversidad es una forma de que podamos entender cómo cada persona es diferente. Así como tenemos cuerpos diferentes, caras diferentes, tenemos también formas diferentes de aprender y de relacionarnos con el mundo, ¿sí? Tal cual. Y eso está buenísimo porque además nos hace únicos, ¿sí? Nos hace diferentes por nuestras fortalezas, por algunas cosas que quizás tengamos que trabajar, y eso hace que sea mucho más rica la sociedad y mucho más interesante los vínculos. Es decir, ya descartemos de que todos somos iguales, inclusive a la hora de estudiar o aprender. Sí, anatómicamente sí, tenemos una estructura que es obviamente similar, por eso somos seres humanos y estamos dentro de esa categoría, pero sí tiene que ver con la funcionalidad del cerebro, no con Claro. no la neuroanatomía, sino la funcionalidad. Y eso hace que haya personas que de repente quizás son más rápidas para resolver un problema, son quizás un poco más ejecutivas para tomar decisiones, para aprender algo de una manera o de otra. Esa es la palabra neurodiversidad. Entonces no estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de diferentes maneras en que el cerebro procesa una información o desarrolla otras. Exactamente. Y eso va, a determinar las distintas acciones que hacemos en nuestra vida. Pero cuando vos hablas de quizás lo que no funciona de manera quizás tan lineal o tan neurotípicamente, como también es la otra palabra que apareció hace poquito en el lenguaje, sobre todo en el lenguaje científico, es cuando hablamos de los cerebros neurodivergentes. No sé si alguna vez escuchaste hablar de esa palabra. Sí, a vos te lo escuché. Es una palabra que también empezaron a usar más a nivel social para poder nombrar, ¿viste? Esas personas que quizás tengan algún diagnóstico, una condición en el neurodesarrollo, que es, hablamos de déficit de atención. Sí. La otra vez hicimos un programa que hablamos de dislexia. Tal cual. Son distintas formas de también ir procesando información que quizás en algunos casos necesiten un poco de apoyo. Por ejemplo, para leer mejor o para poder trabajar sobre cuestiones atencionales. Claro. Y algunos con base genética, como de repente una persona con síndrome de Down o una persona que tenga el autismo, que no hemos hablado aún, pero es una condición que va a hacer que ese cerebro procese la información con estas algunas barreras en relación a lo que vivimos cotidianamente. Bueno, y acá muy bien, ¿no? Porque hoy creo que la mirada está puesta sobre todo en las escuelas, ¿no? De entender que en las escuelas también debemos comprender que hay distintas maneras de algunos de procesar cerebralmente distintas enseñanzas. Bueno, dijiste algo súper interesante que tiene que ver con otro concepto que está muy pegadito a estos dos que hablamos recién, neurodiversidad, neurodivergencia, que es el concepto de inclusión. Cuando hablamos de inclusión, ya arrancando de lo que es el ámbito escolar, que es súper importante que esta palabra esté cruzando todo lo que se hace cotidianamente en todos los momentos de las actividades escolares, es justamente darle un lugar a todas estas personas, en este caso los chicos pequeños y los adolescentes que van a estar en un grupo
donde quizás necesiten algún determinado apoyo. Claro. Las escuelas lo que tienen que hacer es poder ver esas necesidades de esos chicos y tratar de eliminar las barreras. Ese es el gran desafío. ¿Cómo hacemos para eliminar las barreras o por lo menos mejorarlas con estrategias de apoyo a la inclusión? ¿Sí? Excelente. Para mí es súper importante porque la inclusión no solo es reconocer que el otro tiene un problema, bueno, lo ayudo y entiendo que va por ese lado, sino que incluir en actitud adentro de la escuela y fuera de la escuela, ¿no? Exactamente. Porque a veces queda adentro. Bueno, la idea siempre es que, por eso la escuela también es un espacio donde nosotros acompañamos en la formación personal de una persona, en todo lo que es habilidades socioemocionales. Si vos estás en un espacio escolar donde de repente tenés un grupo donde hay un chiquito que tenga un diagnóstico, por ejemplo, condición del espectro autista, todos sus amigos, todos sus compañeros también lo que hagan en relación a acompañarlos desde la inclusión, lo van a llevar después a la vida cotidiana, a la sociedad, que ese es el objetivo de la escuela, que puedan transponer hacia la vida social. Pero hay mucho por hacer y lo que dijiste vos es súper importante, lo que recién dijiste. El primer objetivo para eliminar la primera barrera es tratar de entender lo que necesita y lo que le pasa a ese nene o esa nena que va a hacer que esa maestra, esos compañeros determinen algunos tipos de apoyo. Ya sea ayudarlo a leerme, acompañarlo en la lectura, ya sea, no sé, darle más tiempo para procesar una información, ayudarlo con algún recurso como, por ejemplo, algo digital que lo ayude por el lenguaje. O, por ejemplo, una persona ciega que necesita utilizar un sistema de lectura como el braille. Claro, ¿sí? Exactamente. Bueno, eso es lo más importante, que la persona pueda, las personas que acompañan a esos chicos, primero entiendan lo que les pasa. Es cierto. Y para eso vamos a escuchar a una experta que forma parte de Glyphing, que a propósito tiene que ver con la dislexia, y cuando yo entendí en este programa, curiosamente, que la dislexia era una cuestión de lectura, la persona tiene la misma inteligencia que todos, sí, lo único que cambia es la manera de leer, por eso me encanta este programa, porque cada vez vamos aprendiendo más y empezamos a incluir al adulto en todos estos temas, porque a veces los chicos saben más que nosotros, y justo vamos a escuchar algo que tiene que ver con eso. Por ejemplo, entendí y aprendí que ellos tienen que leer interlineadamente. Es decir, cuando vos tenés un renglón y abajo hay otro, en este caso los que tienen dislexia necesitan un espacio para llegar al otro. Pueden leer más lento, pero se reciben de abogados, hacen neuros, es decir, un montón de carreras. Lo único que cambia es la manera de leer. Vamos a escucharla, ¿te parece? A ver qué nos dicen las especialistas de Glyphing. Los signos de alerta para sospechar una posible dislexia cambian en función de la edad. Cuando estamos en una edad muy tierna, es decir, antes del aprendizaje de la lectura, tenemos que fijarnos en la capacidad de los niños para captar las diferencias entre los sonidos del lenguaje. Esto se puede hacer viendo si se dan cuenta, ¿no? si captan las rimas de las palabras o también si captan los diferentes sonidos que componen una palabra. En ese momento no estamos hablando del fonema, de la letra, sino que estamos hablando del golpe silábico, es decir, casa tiene 2 golpes silábicos. Esta es una buena manera de ver si los niños están empezando a entender cómo funciona el lenguaje. Cuando llegamos ya a la edad de aprender a leer, primero de primaria, el signo más importante es la automatización de la lectura. Esto quiere decir que tienen que empezar a hilar letra tras letra a cierta velocidad. Cuando está automatizado alcanzamos cierta velocidad. Una cosa que nos tiene que llamar la atención en aquel momento es si hay diferencias de comprensión cuando el niño lee o cuando el niño escucha, ¿no? Si está teniendo peor resultado en comprensión cuando el niño lee, quiere decir que esa lectura lenta le está interfiriendo. Cuando llegamos a la edad adolescente, sería otro momento, ahí puede ser que ya tengamos a niños, a jóvenes, que ya están completamente desconectados del acto de leer, no les gusta leer, no quieren leer y ellos ya saben leer, claro que saben leer, pero si están leyendo demasiado lentamente, otra vez estamos teniendo una carga cognitiva muy pesada que les está cansando tremendamente, pero además que les está impidiendo probablemente hacer una buena comprensión de lo que están leyendo. Por lo tanto, en estos 3 diferentes momentos tendremos que observar 3 diferentes cosas.
Muchas gracias al equipo de Glyphing y ahora presentamos a nuestra invitada especial, la doctora Silvia Jacobés, médica especialista en nutrición con orientación en obesidad y trastornos de conducta alimentaria, médica pediatra, miembro de Sociedad Argentina de Nutrición y miembro de la Sociedad Argentina de Psiquiatría en su capítulo TCA y obesidades. Ay, pediatra, además de todo esto, además me vino al hilo, ¿no? Porque ¿quién decide cuándo comemos o qué comemos qué gran también, pregunta, ¿no? qué gran pregunta, porque habla un poco esto que estás preguntando, es uno de los grandes descubrimientos de la medicina nutricional de los últimos tiempos, porque nosotros antes siempre... El momento del comer consciente es un momento. Sin embargo, esa decisión de comer comenzó mucho antes en nuestro cuerpo, en una conversación permanente entre el cerebro y el intestino, o entre nuestro cerebro y el tejido adiposo, entre el cerebro y las hormonas, entre el cerebro y las emociones. Empezó mucho antes y después nosotros tomamos esa decisión consciente de comer. Así que, ¿quién decide cuándo comemos? Y nuestro cerebro mucho tiempo antes que nosotros creamos que estamos comiendo. Que es cierto eso, porque Sí. cuántas veces uno come emocionalmente o deja de comer emocionalmente o le pasa algo. Eso Es sí. clave. Las emociones influyen enormemente en todo lo que es el acto de comer. Pero a lo que viene esta pregunta que vos estabas haciendo es que nosotros ahora conocemos la base biológica. Claro. Antes era bueno, sí, creemos, pero estos últimos, yo te diría 20 años, han sido de un enorme avance en el conocimiento de los mecanismos intrínsecos de la regulación del apetito, o sea, de los mecanismos propios de la regulación del apetito. Y eso abrió un panorama enorme para la comprensión de muchos de los desórdenes alimentarios Que hay hoy. que hay hoy, tanto en niños como en adolescentes como en adultos. Tal cual. Y que antes tenían un tipo de mirada y hoy con estos conocimientos tenemos por suerte otro tipo de mirada y otras herramientas. Claro, y esto que es una novedad, porque no es tan escuchado, esto de que la neurociencia se relaciona con esta mirada de la obesidad. Vos Sí. trabajás en esto especialmente, Sí, con esa línea. sí, Contanos sí. un poquito de eso. En parte sí, porque el apetito tiene centros de regulación en el sistema nervioso, en el cerebro. Y esos centros de regulación tienen, como les decía, como una conexión permanente entre el cerebro y, por ejemplo, el intestino, estableciendo lo que se llama eje intestino-cerebro. Entonces, nosotros comemos, nuestro intestino elabora determinadas sustancias, hormonas, que impactan, viajan al cerebro, impactan en ciertas zonas del sistema nervioso y allí les dice, mira, sí, ya comí, no Ya comas estamos, más. claro. O no comí lo suficiente, necesito más. Claro. Pero también hay otras áreas del cerebro de las que Mariela sabe mucho, que son las funciones ejecutivas. Y allí es donde se empieza a tejer este concepto de neurociencias, porque las funciones ejecutivas como la flexibilidad cognitiva, el control inhibitorio, la memoria de trabajo, también actúan e interactúan en forma permanente con el centro del apetito. Y entre todos, en algún momento, toman la decisión de comer. Ah, está buenísimo. Entonces es tal cual como a veces escucho que el intestino es el segundo cerebro. Y se le dice Se le así, dice así, porque te condicionan un montón En de realidad, cosas. tanto esta línea de investigación que te digo, que ya es concreto, no es una investigación, sí podemos decir, pero no es solamente... Esto que vos hablás tiene a veces que ver con la microbiota, que son esa enorme cantidad de microorganismos que tenemos en el intestino. Bien. Y que también elaboran sustancias que actúan en diferentes órganos y que también tiene que ver con la obesidad y eso, bueno, es como todo un tema aparte. Pero también el tubo digestivo elabora estas hormonas que te decía, que llaman incretinas, que son también las que actúan. Entonces es Claro. un feedback que Claro. uno le llama un ida y vuelta permanente. O sea que estimulando las funciones cognitivas, ¿podríamos ayudar a mejorar el apetito? Qué bárbaro. Sí, a poder tomar una decisión consciente y consciente. adecuada. Claro.
¿Y cómo son esas activaciones? Mira, ¿Cómo se trabaja eso? Y eso se trabaja digamos, en terreno, digamos, con una terapéutica, donde hay determinados ejercicios en particular que hacen que una persona, bueno, aprenda a controlar, a estimular su control inhibitorio. Claro. Entonces, Mirá. sí, Está el alfajor ahí. claro, no. y Ay, vamos vamos frenando, y frenando. vamos frenando, y vamos frenando. Pero además de eso, puede resultar también explicado desde del punto de vista psicológico, que también desde una terapia más focalizada en los desórdenes alimentarios, las personas puedan tener instrumentos, herramientas para poder entenderse en su conducta alimentaria. Cada uno de nosotros tiene una manera de relacionarse con la comida diferente. Es decir, individual. Claro, es decir, hoy ya no hablamos de estoy obeso, voy a una dieta, voy al médico. No, acá No. hay un trabajo mucho más profundo. Mucho más profundo. Porque ¿cuántas veces han hecho dietas y han vuelto? Sí, claro. Y no se cura esto desde la profundidad, ¿no? No. Entonces, entender que hoy hay este tipo de herramientas nos va a ayudar más, porque es ir al grano, Sí. ir a la base. Sí, ayuda mucho. La obesidad es una enfermedad muy compleja, mucho más compleja de lo que hemos creído siempre. Antes era como mucho Claro. y me muevo poco, entonces ya está. Hoy, con todos estos avances que te digo, por suerte hemos descubierto y entendido que la obesidad es una enfermedad crónica y muy compleja, Claro. que tiene que ver con muchos factores. Entonces, por supuesto que una buena alimentación y una buena actividad física son fundamentales para sostener un cuerpo sano y no obeso. Que haya otras herramientas no quiere decir que no tengamos que seguir insistiendo Con lo otro. con lo Claro, otro. claro. Es Cambio de complementario, hábito. Obvio. pero antes era como una exclusividad que todo dependía de la comida y de la actividad física. Y de la comida, y era... Las dietas entonces, estrictas e interminables que decepcionaban a muchas personas, muchas y personas. abandonan, claro. difícil de sostener en el tiempo y además generadoras de culpa y estigma. La culpa. Tremendo, Qué la tema, culpa. ¿no? Exacto. Esa culpa que te impone la sociedad por el tema de los cuerpos y de la estética, que es algo histórico y en nuestro país es bastante Mucho. fuerte, Más ¿cómo lo acompañamos? Incluso vos hablaste de, cuando sos pediatra, sabemos que también trabajas con las familias y con la orientación a familias, porque ya desde muy chiquititos se puede empezar a trabajar Absolutamente. esto que vos decís de, bueno, la buena alimentación, porque eso me hace estar sano, no es para ser flaco y para Totalmente. estar bello, sino que es para estar Es sano. que una de las consecuencias de todas estas líneas de investigación y de estos descubrimientos es precisamente entender que las personas que padecen obesidad no tienen la culpa. Hay una base biológica por la que eso les sucede. Bien. Entonces, a partir de quitar la culpa, a partir de ahí ya podemos empezar a abordar la enfermedad. Qué bueno. Es como la culpa y el estigma son hoy como las mayores barreras para comenzar un tratamiento. Tanto el estigma del lado profesional como del lado de los pacientes. Mucho más, por supuesto, del lado de quien lo padece, ¿no? Pero los profesionales también tenemos que aprender a mirar y abordar de otra forma y acompañar. Esto que vos decís tanto, la culpa no cura, La culpa. retrasa todo proceso para ir adelante. Exactamente. Y todavía a veces yo recibo en el consultorio gente que llega y viene y dice, vienen con vergüenza, vienen con culpa, vienen pidiendo perdón Sí. o vienen diciéndome, vengo a comprar a que me des voluntad. No. Ay, no. Claro, o vengo porque, mirá, no me sale nada y no quería venir Pruebo todo porque... y no puedo, Claro, y no quería venir porque me ibas a retar. Claro. O gente que se ha quedado con estas, con estas ideas anteriores de vengo para que me retes. Ah, Mirá. porque es la única forma, si no, Porque no puedo. si no Claro. me retás, yo no aprendo. Claro. Es decir, Tremendo. quiero rescatar dos cosas tuyas. Primero, acompañamiento terapéutico que es necesario, por ejemplo, para trabajar la culpa. No sé, vos corregime si le estoy Sí. hablando mal. Y por el otro lado, tenemos la biología que hoy te está ayudando a llegar a la base de este problema que es la obesidad, que no está en todos los consultorios. Es decir,
tiene que ser un experto que se prepare Claro, en estas dos Sí, líneas, ¿no? Exactamente. Dietas de exactamente. TikTok, no. No, eso es tremendo, eso es otro tema que No, pasa ahora. Eso es un tema terrible. No solo Como pasó porque- con la dieta keto, todo el mundo andaba con la dieta keto Claro, y todos son los que vi modas. que adelgazaron con la dieta keto los vi después rellenito del doble, Claro. le digo. Porque todo ¿sabés lo- qué pasa, Paola? No, puedes sostener. la obesidad es una enfermedad que nosotros definimos como crónica y recurrente. Esto quiere decir, esto que están ustedes diciendo, va y viene, va y viene, va- pero no es que va y viene por el método de tratamiento que uno utiliza. Va y viene, recurre, porque así es la biología de la enfermedad. Entonces, utilices el mecanismo que utilices, el tratamiento que utilices, siempre va a haber una recurrencia. Eso no significa que no haya tratamiento, significa que no hay cura. Y que siempre tenemos que estar muy atentos para mitigar las recurrencias. Claro. Y tratar de tener un estilo de vida que sostenga lo que lograste. ¿Cómo se mitigan las recurrencias? Eso te- Con actividad física y con dieta sana, haciendo mucho trabajo conductual, esto es modificando la relación con la comida y por supuesto después de acuerdo a la complicación que pueda tener, la parte más médica, Sí. digamos, se verá qué tratamiento médico necesita, ¿no? Qué farmacológico o no. Pero es como que es muy amplio. Y no Y hay, el una, abordaje no hay una igual a la otra. Cada persona tiene su tratamiento. exactamente. Y esto que hablaste, bueno, sacándolo de la culpa y volviendo a lo... ¿Por qué los seres humanos le asociamos el hambre a todas las cuestiones diferentes de la vida? Emocionales, al estrés. Decimos que todo, la comida es, bueno, estoy estresado, hoy voy a comer. Ayer Claro. estaba perdiendo Como Argentina, premio, me voy a como un comer premio. el helado. Como un O- premio. Como que el Nos premio y el, enseñaron o el castigo. es que Estoy nos mal, enseñaron como... culturalmente Claro. que, Es verdad. que existe el premio y el castigo a través de la comida. Es verdad. Y de hecho, hace muchos años veían a los bebés, si no era gordo, no era sano. Y hoy esto está prohibidísimo. Sí, sí. De hecho, los bebés solamente amamantados son flacos. No son, Sí, no. en Pero era un realidad- tema que viene, como vos decís, culturalmente. No, ese chico está flaca, hay que darle de comer. Como que la comida es cierto. Exactamente. Hay que cambiar ese chip también en todos los que tienen obesidad. En todos. De lo que trajeron de la infancia, ¿no? En todos y en la familia y en el entorno y en los nuevos grupos de pertenencia que tengan Claro, y es entender que no es que todos tenemos formas de cuerpos diferentes Tal cual. y que no tenemos por eso que ser juzgados. No, tal cual. Tenemos- Aceptar la fisonomía. Exactamente. Sí. Sí, pero eso no quita que igual le enseñemos a los chicos a comer sano y eso Totalmente. empieza ya desde casa. Y también te quería preguntar, porque me imagino que cuando asesorás a las familias para la comida que llevan a la escuela o la misma escuela, porque muchas veces las escuelas también ofrecen comedor y, bueno, ¿qué encontrás? O sea, más que qué encontrás, ¿qué sugerís que se contemple en ese tipo de Claro, mira, espacios? Si hablamos un poco más ampliamente, más macro, los países que mejor la llevan con la obesidad en el mundo son aquellos que tienen políticas educativas en nutrición y que además tienen comedores escolares acorde con la cultura del lugar, pero también con la mirada puesta en no ultraprocesados, no exceso de hidratos de carbono, variedad de frutas y verduras, y lo tienen, como te digo, como una política pública. Entonces Claro. allí vos ya tenés. Por eso digo, si vamos a lo macro y es ahí donde hay que ir. Después, por supuesto que todo lo que uno pueda hacer para que el chico coma menos ultraprocesados en los colegios, el tema. Sí, es que vos porque ves los es tremendo. recreos y no me podés creer lo que llevan, Exactamente. porque viene de la casa. Exactamente. La merienda o el desayuno que traen de la casa, si ya viene con las galletitas dulces, o viene con las Exactamente. papas fritas, o viene con los caramelos, eso ya es... Y eso, desde- ¿sabés qué hace, Mariel? Lo que también hace es, le va cambiando el paladar a las personas. Entonces, cuando vos comés por decir, Sí. papas fritas, galletitas dulces, alfajores, todo esto que está tan lleno de conservantes, de aditivos, Claro. ¿no? de sal, de azúcar, claro, el paladar va cambiando. Entonces, cuando vos después le pones una verdura,
No quiere le saber gusta. nada. No le gusta. Obviamente que no le va a Tal gustar, cual. porque ya su sistema nervioso detectó el placer de esa comida. Claro. Y está pensado para eso. También está pensado no solo el gusto, está pensado el ruido. Piensen en el crocante. No, a mí lo Sí, crocante. los colores, yo los me agarro- aromas. En los colores. Me agarro la chía. Chía por chía, lo meto en la... Y muerdo porque necesito Porque lo necesitas el crocante. crocante. Pero elijo algo saludable. Pero elegís un Está crocante bien, saludable. está bueno. Exacto. Como una almendra, es crocante. Exacto, el almendra o las chías, pero agarro uno por uno y con eso me voy. Bueno, Pero si vos sucesivamente le diste a un chico en formación Claro. y a un adulto sodio, Claro. azúcar, Es diferente. crocante, todo eso, Llega ¿cómo un lo punto sacás? que todo lo demás, claro, es como que nos no tenemos puede. que ir. Ay, yo quiero seguir hablando. Seguimos- bueno, pero puede ser en otro próximo En otro programa. Pero quiero que cierres en 3 palabras. Sí. ¿Qué consejo le dejarías a todo el público para que entendamos sobre la obesidad y las soluciones que hay con respecto a estos temas nuevos y que ayudan y mucho? Yo creo que lo tu primero cambio. es que todos sepan que nadie es obeso por culpa, que quitemos el estigma. Lo otro es saber que existen tratamientos, que aunque esté ya instalada la enfermedad, es muy importante consultar y cuanto más precozmente mejor. Como les digo, saber que existen tratamientos adecuados, pero que además cada individuo reacciona al tratamiento en forma individual, Bien. con lo cual el tratamiento debe ser personalizado e individualizado. Muchas gracias. Y siempre consultar al médico. Y siempre consultar. Para eso traemos médico. Acá no hay videitos No, de inteligencia artificial. Son de verdad Nada, y con profesionales de conocimiento. Nos vamos a la pausa, ¿te parece, Ile? Ya venimos con mucho más, curiosamente. Hay historias que empiezan aquí, entre palabras. Las palabras empiezan a tener significado. El significado se convierte en ideas. Las ideas se conectan y se convierten en conocimiento. El conocimiento abre nuevas posibilidades. Pero todo empezó acá, cuando cambiás su forma de leer, cambiás su forma de aprender. Con Glyphing, el 98% de los estudiantes mejoran su lectura, entrenando solo 15 minutos 3-4 días por semana. Descubrí cómo aplicarlo en tu escuela. No es magia, es neurociencia. Plim Plim llegó a un lugar donde cada desafío pone la mente en movimiento. Observó, eligió, organizó y encontró una nueva manera de aprender jugando. Así nació Plim Plim a ordenar, creada junto a Harmony EdTech, una experiencia que invita a observar, recordar, decidir y probar nuevas soluciones, porque ordenar también pone en juego habilidades cognitivas. Plim Plim a ordenar, entrena la mente jugando. Descárgala ahora. ¿Sos docente o director de una escuela? Entre tus objetivos está ayudar a tus alumnos a que cumplan sus sueños, sean adultos felices y vivan haciendo lo que aman. Business Kids llegó para ayudarte a concretarlo. Lleva el emprendimiento infantil a tus aulas y permití que los alumnos descubran la magia de emprender. Es ahora. Es Business Kids. Sumate al emprendimiento infantil. Auspicia este programa Nedutec, consultora de neurociencias, educación y tecnología. www.nedutec.org. Capacitación profesional, investigación, atención en salud y asesoramiento a familias, instituciones y empresas. infonedutec@gmail.com. Volvemos con Curiosamente en nuestra sección Herramientas Curiosamente. Exactamente. ¿Y cuál es el neurotip que tenés preparado para hoy e irnos hoy? Bueno, hoy hablamos de inclusión, hablamos de cerebros neurodiversos. Cuando nos encontremos con alguna persona a la que no conocemos y no sabemos qué está pasando, que tiene alguna forma diferente de relacionarse con el mundo, desde el lenguaje, desde el aprendizaje, desde la motricidad, no preguntemos qué le pasa, preguntemos qué necesita Bien. y qué desea. Trabajemos siempre desde el amor, desde la empatía, y cuando no sabemos algo preguntamos, porque siempre hay alguien para que nos ayude y para que nos acompañe y para que esa persona tenga también una mejor calidad de vida.
Muchísimas gracias. Nos despedimos, Sile. Sí. Pero antes recordamos nuestras redes, ¿te parece? Nuestras redes sociales nos pueden encontrar como @curiosamenteok y por mail a nuestro mail se llama equipo.curiosamente@gmail.com. Y gracias, como hacemos este programa desde el amor, muchas gracias nuevamente. Nos despedimos hasta el próximo encuentro. Así es. Y nos vamos a seguir cuidando. Se viene más nutrición todavía en estos Curiosamente.